Si llevas años guardando ciertos alimentos en la nevera porque crees que es la mejor manera de conservarlos, ha llegado el momento de cuestionarlo todo. No es tu culpa, es lo que nos han enseñado. Compramos alimentos, los refrigeramos y asumimos que estarán mejor preservados. Pero lo que nadie te ha dicho es que algunos de estos alimentos, en lugar de mantenerse frescos, pierden sus propiedades más valiosas cuando los sometes al frío. Y lo más sorprendente es que esta sabiduría no solo está respaldada por la ciencia moderna, sino que también podemos encontrarla en las antiguas escrituras. La Biblia, ese libro milenario que ha guiado a la humanidad durante siglos, contiene principios de conservación de alimentos que hoy los científicos confirman como acertados. Soy Gabriel y hoy quiero mostrarte cómo la sabiduría bíblica sobre los alimentos puede transformar tu salud y bienestar. Porque hay un alimento en esta lista que, si sigues guardándolo en la nevera, podría estar privándote de sus propiedades curativas más poderosas, esas mismas propiedades que las Escrituras destacan como sagradas. Nuestra obsesión moderna por refrigerar todo ha hecho que olvidemos los métodos de conservación ancestrales que funcionaron durante milenios antes de que existiera la electricidad. En tiempos bíblicos, las personas preservaban sus alimentos con técnicas que aprovechaban la naturaleza de cada ingrediente, respetando sus características particulares en lugar de someterlas a un frío artificial que puede destruir su esencia. Lo más impactante es que uno de estos 7 alimentos que mencionaré hoy es considerado tan sagrado en las Escrituras que aparece más de 200 veces en la Biblia. Y al refrigerarlo, estamos eliminando precisamente aquellas propiedades que lo hacen tan especial. ¿Estás listo para descubrir estos secretos ancestrales que podrían revolucionar tu forma de alimentarte? Comencemos con el primero. Número 1. El pan de la vida no necesita frío. Imagina tomar un alimento considerado sagrado, símbolo de vida y sustento en prácticamente todas las culturas del mundo, y someterlo al frío artificial que detiene sus procesos naturales. Eso es exactamente lo que hacemos cuando guardamos el pan en la nevera sin darnos cuenta de que estamos alterando su naturaleza esencial. En la Biblia, el pan no es solo un alimento, es un símbolo de vida, de comunión, de providencia divina. Desde el maná que alimentó a los israelitas en el desierto hasta el pan que Jesús partió en la última cena diciendo: "Este es mi cuerpo". El pan representa mucho más que simple sustento. En Deuteronomio 8:3 se nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan era tan fundamental en la vida bíblica que se usaba como metáfora de lo esencial, de lo que verdaderamente nutre y sostiene. Pero lo que muchos no saben es que cuando metemos el pan en la nevera, aceleramos un proceso llamado retrogradación del almidón. Los científicos han descubierto que el frío reorganiza las moléculas de almidón, haciendo que el pan se endurezca más rápido y pierda su textura natural. Lo que creías que lo preservaba, en realidad está acelerando su deterioro. En tiempos bíblicos, el pan se guardaba en lugares frescos pero no fríos. Se envolvía en paños de lino para mantenerlo alejado del aire, o se guardaba en cajas de madera que permitían cierta ventilación sin exponerlo completamente. Algunas familias lo almacenaban en vasijas de barro que mantenían una temperatura estable, mejor que cualquier refrigerador moderno para este propósito específico. Pero hay algo más profundo aquí. El pan, como símbolo de vida en las Escrituras, nos recuerda que algunas cosas no están hechas para ser congeladas o detenidas artificialmente. Así como el pan necesita respirar y seguir su proceso natural, nuestra fe y nuestra vida espiritual necesitan movimiento, fluidez, un proceso continuo de transformación. En Mateo 13:33, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer toma y mezcla en la masa hasta que todo queda fermentado. La levadura, ese agente que da vida al pan, necesita calor y tiempo para actuar, para transformar la masa. Si sometemos esa levadura al frío, detenemos su poder transformador, igual que cuando detenemos los procesos espirituales en nuestra vida por miedo al cambio o al movimiento. La ciencia moderna confirma lo que los antiguos ya sabían por experiencia.
El pan se conserva mejor a temperatura ambiente, idealmente entre 15 y 22 grados centígrados, en un lugar seco y oscuro, o en recipientes especiales que permitan cierta ventilación. Si necesitas guardarlo por más tiempo, lo mejor es congelarlo completamente, no refrigerarlo a medias, pues es ese estado intermedio el que más daña su estructura. Lo que nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces en la vida intentamos refrigerar lo que debería estar vivo y en movimiento? ¿Cuántas veces imponemos controles artificiales sobre procesos que deberían fluir naturalmente? El pan, como símbolo bíblico, nos recuerda que hay una sabiduría en permitir que las cosas sigan su curso natural en lugar de interrumpirlo con nuestra necesidad de control. La próxima vez que compres pan fresco, recuerda esta enseñanza ancestral. Guárdalo en un lugar fresco pero no frío, en un recipiente que le permita respirar sin resecarse. Y cada vez que lo disfrutes, recuerda que estás participando de un alimento que las Escrituras consideraron tan importante que lo convirtieron en símbolo de la vida misma. Número 2. El aceite sagrado protege lo que protege. En las Escrituras, pocos elementos tienen el significado espiritual y la importancia práctica del aceite de oliva. Mencionado más de 190 veces en la Biblia, el aceite era símbolo de abundancia, sanación, consagración y la presencia del Espíritu Santo. Cuando Samuel ungió a David como rey en 1 Samuel 16:13, lo hizo vertiendo aceite sobre su cabeza como señal de que Dios lo había elegido y que el Espíritu del Señor vendría sobre él. Pero más allá de su simbolismo espiritual, el aceite de oliva era un elemento esencial en la vida cotidiana de los tiempos bíblicos. Se usaba para cocinar, para iluminar, como medicina, como cosmético e incluso como moneda de intercambio. Y hay una razón por la que este aceite ha perdurado como uno de los alimentos más saludables del planeta durante milenios. Lo que la ciencia moderna ha descubierto y que los antiguos ya intuían es que el aceite de oliva contiene poderosos compuestos llamados polifenoles que actúan como antioxidantes en nuestro cuerpo, combatiendo la inflamación y protegiendo contra enfermedades. Pero estos compuestos son sensibles y pueden degradarse cuando el aceite se almacena incorrectamente. Y aquí está uno de los errores más comunes: guardar el aceite de oliva en la nevera. Cuando refrigeras el aceite de oliva, ocurren varios procesos dañinos. Primero, el frío hace que el aceite se solidifique parcialmente, alterando su textura y fluidez natural. Pero lo más grave es que este proceso de solidificación y posterior licuefacción, cuando lo sacas de la nevera, acelera la oxidación del aceite, degradando precisamente esos compuestos saludables que lo hacen tan especial. En los tiempos bíblicos, el aceite se guardaba en vasijas de barro, ánforas o recipientes de piedra caliza que se mantenían en lugares frescos y oscuros como bodegas subterráneas. Estas condiciones eran perfectas. Protegían el aceite de la luz, el calor excesivo y el aire, los tres enemigos principales de su conservación. En Éxodo 30, 22 al 33, Dios da instrucciones específicas para la creación del aceite de la unción sagrada, una mezcla de aceite de oliva con especias aromáticas como mirra, canela, cálamo y casia. Este aceite debía ser preservado con especial cuidado y las Escrituras enfatizan que no debía ser alterado o imitado. ¿Por qué? Porque su composición específica lo hacía único y poderoso. De manera similar, cuando alteramos la naturaleza del aceite de oliva sometiéndolo al frío artificial, estamos modificando lo que la naturaleza y, según las Escrituras, Dios mismo diseñó con un propósito específico. Los científicos han descubierto que el aceite de oliva mantiene sus propiedades óptimas cuando se almacena entre 15 y 20 grados centígrados en un recipiente oscuro y hermético. Pero hay una lección más profunda aquí. En las Escrituras, el aceite representa a menudo la unción del Espíritu Santo, ese poder divino que fluye y penetra, que trae sanación y consagración. En Salmos 133, 2, se describe el aceite que desciende sobre la barba de Aarón, fluyendo hasta el borde de sus vestiduras como símbolo de la armonía entre hermanos. Esta imagen de fluidez, de movimiento suave y continuo, es contraria a lo que ocurre cuando refrigeramos el aceite y lo volvemos espeso,
denso, incapaz de fluir con libertad. Es una poderosa metáfora de cómo a veces, en nuestra vida espiritual, podemos congelar lo que debería fluir naturalmente, interrumpiendo el movimiento del espíritu con nuestros miedos, dudas o deseos de control. La ciencia confirma lo que la sabiduría ancestral ya sabía. El aceite de oliva debe ser guardado como un tesoro, protegido de la luz en botellas oscuras, en un lugar fresco pero no frío, permitiendo que mantenga todas sus propiedades intactas. Algunos estudios han mostrado que el aceite de oliva, almacenado correctamente, puede mantener sus propiedades beneficiosas durante 18 a 24 meses desde su producción. La próxima vez que uses aceite de oliva, recuerda que estás tocando algo que las Escrituras consideraron sagrado, un elemento de sanación y consagración. Trátalo con el respeto que merece, guardándolo en un lugar fresco y oscuro, nunca en la nevera, y permítele conservar todos los poderes curativos con los que fue creado. Si estás aprendiendo algo nuevo con esta información, te invito a suscribirte al canal y a dejar un me gusta. No solo me ayuda a seguir compartiendo estos conocimientos ancestrales, sino que también permite que más personas descubran cómo la sabiduría bíblica puede transformar su salud en el mundo moderno. Y dime en los comentarios desde qué país me escuchas. Me encantaría saber hasta dónde está llegando este mensaje de salud y bienestar. Ahora, preparémonos para el tercer alimento de nuestra lista, uno que la Biblia describe como parte de la promesa divina a su pueblo. Número 3. La miel prometida, eterna por naturaleza. Una tierra que fluye leche y miel. Esta frase aparece más de 20 veces en la Biblia para describir la tierra prometida, ese lugar de abundancia que Dios había preparado para su pueblo. No es casualidad que la miel fuera elegida como símbolo de la bendición divina. Este alimento extraordinario tenía un valor incalculable en tiempos antiguos. En Proverbios 24:13 se nos anima: come miel, hijo mío, porque es buena, el panal es dulce a tu paladar. Las Escrituras no solo reconocían el delicioso sabor de la miel, sino también sus propiedades beneficiosas. Lo que los antiguos sabían por experiencia, hoy la ciencia lo confirma. La miel es uno de los pocos alimentos en la naturaleza que nunca se echa a perder si se conserva adecuadamente. Arqueólogos han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias de más de 3.000 años que seguían siendo perfectamente comestibles. ¿Cómo es posible? La miel tiene propiedades antibacterianas naturales debido a su bajo contenido de agua y su acidez. Contiene peróxido de hidrógeno natural y enzimas que previenen el crecimiento de microorganismos. Es literalmente eterna por diseño. Pero aquí está el error que muchos cometen: guardar la miel en la nevera. Cuando refrigeras la miel ocurre un proceso llamado cristalización acelerada. La glucosa se separa del agua y forma cristales, haciendo que la miel se vuelva espesa, granulada y difícil de usar. Lo más grave es que este proceso altera la estructura de enzimas beneficiosas como la glucosa oxidasa, responsable de muchas de sus propiedades medicinales. En los tiempos bíblicos, la miel se almacenaba en vasijas de barro selladas, mantenidas en lugares frescos y secos, pero nunca fríos. Estas condiciones permitían que todas sus propiedades curativas se mantuvieran intactas. La miel era tan valiosa que se usaba como ofrenda, como medicina y como conservante natural para otros alimentos. En Éxodo 16:31 se describe el maná, el alimento milagroso que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto, como algo que sabía como hojuelas con miel. La dulzura de la miel se convertía así en metáfora de la bondad divina, del sustento que viene directamente de Dios. La ciencia moderna ha descubierto que la miel contiene antioxidantes, minerales, aminoácidos y enzimas que se preservan mejor cuando se almacena correctamente. Estudios recientes muestran que la miel pura tiene propiedades antibióticas naturales y puede ayudar en la cicatrización de heridas, algo que culturas antiguas como la egipcia ya practicaban hace miles de años. Para mantener todas estas propiedades, la miel debe guardarse a temperatura ambiente, idealmente entre 14 y 24 grados centígrados, en un recipiente hermético
y alejado de la luz directa. Si se cristaliza naturalmente con el tiempo, lo cual es normal y no indica deterioro, simplemente se puede sumergir el envase en agua tibia para que vuelva a su estado líquido. Pero hay una lección espiritual más profunda aquí. La miel, que nunca se echa a perder, que permanece fiel a su naturaleza a lo largo del tiempo, nos recuerda las promesas eternas de Dios. En Salmos 19:10 se dice que los juicios de Dios son más dulces que la miel, que la que destila del panal. La palabra de Dios, como la miel bien conservada, no pierde su dulzura ni su poder con el paso del tiempo. Cuando refrigeramos la miel, estamos intentando mejorar algo que ya fue creado perfecto, que ya tiene en sí mismo todo lo necesario para mantenerse puro y potente. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces intentamos añadir nuestras propias mejoras a lo que ya es completo y perfecto tal como Dios lo diseñó? La miel, en su simplicidad y perfección natural, nos recuerda que algunas cosas no necesitan nuestra intervención para ser extraordinarias. A veces, nuestra tarea no es transformar, sino simplemente proteger y respetar la naturaleza de lo que ya es perfecto. La próxima vez que disfrutes de una cucharada de miel, recuerda que estás probando algo que las Escrituras consideraron símbolo de la abundancia divina, un alimento tan especial que fue utilizado para describir la tierra prometida. Guárdala con respeto, nunca en la nevera, y permítele mantener todas las propiedades curativas y nutritivas con las que fue creada. Número 4. Las frutas del Espíritu necesitan madurar. Desde el jardín del Edén, donde Dios colocó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, según Génesis 2:9, las frutas han ocupado un lugar especial en las Escrituras, no solo como alimento físico, sino como poderosas metáforas espirituales. En Gálatas 5:22 al 23, Pablo habla del fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta imagen del fruto que madura naturalmente no es casual. Representa un proceso de crecimiento y transformación que no puede ser apresurado ni detenido artificialmente. Y aquí es donde encontramos otro error común en nuestra manera moderna de almacenar alimentos: refrigerar frutas que necesitan completar su proceso de maduración. Cuando colocamos frutas como plátanos, mangos, aguacates, melocotones, ciruelas o tomates, que botánicamente son frutas, en la nevera antes de que hayan madurado completamente, interrumpimos su desarrollo natural. El frío detiene la producción de etileno, la hormona vegetal responsable de la maduración, y evita que desarrollen todo su sabor, aroma y nutrientes. En los tiempos bíblicos, las frutas se guardaban en cestas tejidas o en recipientes de barro que permitían que el aire circulara. Se colocaban en lugares frescos, a menudo semisubterráneos, pero nunca fríos. Las frutas que necesitaban madurar se dejaban a temperatura ambiente, a veces cubiertas con paños para protegerlas de insectos, pero permitiendo que el proceso natural siguiera su curso. Estudios científicos modernos han confirmado que cuando las frutas maduran naturalmente, desarrollan más antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos. Un tomate que madura en la planta o a temperatura ambiente tiene hasta un 40% más de licopeno, un poderoso antioxidante, que uno refrigerado prematuramente. De manera similar, los plátanos desarrollan más compuestos beneficiosos para la digestión cuando se les permite madurar naturalmente. Pero hay una lección espiritual más profunda en este principio. En Juan 15:16, Jesús dice a sus discípulos: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Este fruto espiritual, como el fruto físico, no puede ser apresurado ni detenido artificialmente. Requiere tiempo, condiciones adecuadas y un proceso natural de crecimiento. Cuando refrigeramos prematuramente una fruta, estamos diciendo efectivamente que sabemos mejor que la naturaleza, que podemos mejorar el proceso diseñado por Dios. Y sin embargo, lo que conseguimos
es un fruto que nunca alcanza su pleno potencial, que nunca desarrolla todo el sabor, aroma y nutrientes que podría haber tenido. De la misma manera, en nuestra vida espiritual a veces intentamos apresurar procesos que requieren tiempo. Queremos el fruto de la paciencia sin pasar por situaciones que la ejerciten. Deseamos el fruto de la fe sin atravesar momentos que pongan a prueba nuestra confianza en Dios. Anhelamos el fruto de la paz sin aprender a descansar en medio de la tormenta. La ciencia nos dice que frutas como plátanos, mangos, aguacates, melocotones, ciruelas, peras, kiwis no maduros, tomates y nectarinas deben madurar a temperatura ambiente, idealmente entre 18 y 24 grados centígrados. Solo después de alcanzar su madurez óptima, algunas pueden refrigerarse brevemente para extender su vida útil, pero nunca antes. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para que el fruto crezca y un tiempo para que madure. Este ritmo natural no debe ser interrumpido por nuestra impaciencia o nuestro deseo de control. La próxima vez que compres frutas que necesitan madurar, respeta su proceso natural. Colócalas en un frutero a temperatura ambiente. Observa cómo cambian día a día, cómo desarrollan su color, aroma y sabor. Y recuerda que este proceso es una hermosa metáfora de cómo la vida espiritual también requiere tiempo para desarrollarse, para madurar, para dar el fruto que está destinada a producir. Y si quieres acelerar la maduración de algunas frutas, los antiguos ya conocían un truco que la ciencia confirma: colocar una manzana o un plátano maduro junto a las frutas que quieres madurar. Estas frutas liberan etileno, que ayuda a las otras a madurar más rápidamente. Es un proceso natural, una cooperación entre los dones de la naturaleza, no una interrupción artificial. Número 5. El vino nuevo en odres nuevos. En las Escrituras, pocos elementos tienen la riqueza simbólica del vino. Desde las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, hasta la última cena, donde el vino se convirtió en símbolo de la nueva alianza en su sangre, este producto de la vid ocupa un lugar privilegiado en la narrativa bíblica. En Salmos 104:15 se reconoce que Dios da el vino que alegra el corazón del hombre. No se trata de promover el consumo excesivo, sino de reconocer que, usado con moderación, el vino era un regalo divino, parte de la celebración y la alegría que Dios desea para su pueblo. Pero en nuestra era moderna, hemos desarrollado hábitos que pueden comprometer la calidad y las propiedades del vino y otros productos fermentados. Uno de los errores más comunes es refrigerar incorrectamente el vino, tanto antes como después de abrirlo. La ciencia del vino es compleja. Cada variedad tiene una temperatura óptima de servicio que permite apreciar plenamente sus aromas y sabores. Los vinos tintos generalmente deben servirse entre 15 y 18 grados centígrados, mientras que los blancos entre 8 y 12. Refrigerar un vino tinto a la temperatura de un refrigerador común, alrededor de 4 grados, hace que sus taninos se vuelvan ásperos y sus aromas queden suprimidos. En los tiempos bíblicos, el vino se almacenaba en vasijas de barro o en odres de piel en bodegas subterráneas que mantenían una temperatura constante, generalmente entre 12 y 16 grados, ideal para su conservación. Jesús mismo hace referencia a esta práctica cuando dice en Lucas 5, 37 y 38: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y ambos se conservan. Esta enseñanza va más allá de la simple conservación del vino. Habla de la necesidad de estructuras adecuadas para contener nuevas realidades. El vino nuevo, al seguir fermentando, genera presión. Los odres viejos, ya estirados y rígidos, no pueden expandirse más y se rompen. Los nuevos, aún flexibles, pueden adaptarse a la presión cambiante. De manera similar, refrigerar incorrectamente el vino o los alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut o los encurtidos naturales
puede alterar el delicado equilibrio de bacterias beneficiosas que contienen. Estos alimentos fermentados, que constituían una parte importante de la dieta en tiempos bíblicos, debido a su larga conservación sin refrigeración, contienen probióticos naturales que fortalecen nuestro sistema inmunológico. La ciencia moderna ha descubierto que estas bacterias beneficiosas pueden volverse dormantes o incluso morir cuando se someten a temperaturas demasiado bajas. Si bien algunos productos fermentados pueden necesitar refrigeración para ralentizar el proceso de fermentación, una vez alcanzado el punto óptimo, muchos se conservan mejor a temperatura de bodega, entre 10 y 15 grados. En Juan 2:10, durante las bodas de Caná, el encargado del banquete dice al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este pasaje no solo habla de la calidad del vino que Jesús produjo milagrosamente, sino también de la importancia de la correcta conservación para mantener la calidad. La lección espiritual aquí es profunda. Así como el vino requiere condiciones específicas para mantener y desarrollar sus cualidades, nuestra vida espiritual también necesita el entorno adecuado para crecer. A veces, como el vino sometido a temperaturas incorrectas, nos volvemos planos, perdemos nuestros aromas distintivos, nuestra capacidad de aportar alegría y celebración a la vida. El vino en la Biblia representa la alegría, la celebración, la comunión. En Isaías 25:6 se describe el banquete que Dios preparará para todos los pueblos como un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos refinados. Esta imagen del vino como parte de la celebración divina nos recuerda que Dios desea que disfrutemos de los buenos dones de la creación, pero con sabiduría y respeto por su naturaleza. Para mantener la calidad del vino y otros fermentados, la ciencia recomienda su almacenamiento en lugares con temperatura constante, alejados de la luz directa y con cierto grado de humedad. Si no dispones de una bodega, un armario en la parte interior de la casa, lejos de fuentes de calor, puede ser adecuado. El refrigerador solo debe usarse para enfriar brevemente los vinos blancos antes de servirlos, o para conservar por unos días un vino ya abierto. La próxima vez que disfrutes de un vino o de un alimento fermentado, recuerda que estás participando de una tradición que las Escrituras consideraron digna de ser mencionada como parte de la bondad de Dios. Trátalo con respeto, almacénalo adecuadamente y permite que desarrolle todo su potencial tal como fue diseñado. Si esta información te está resultando útil, te invito a compartirla con alguien que podría beneficiarse de estos conocimientos ancestrales. A veces, una simple conversación sobre cómo guardamos nuestros alimentos puede abrir la puerta a reflexiones más profundas sobre cómo vivimos y cómo honramos lo que hemos recibido. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y continuar este viaje de descubrimiento juntos. Prepárate, porque el sexto alimento de nuestra lista te sorprenderá. Es algo que usamos todos los días, pero que pocos saben cómo conservar correctamente según la sabiduría bíblica. Número 6. La sal de la tierra preserva sin ser preservada. Vosotros sois la sal de la tierra. Estas palabras de Jesús en Mateo 5:13 elevaron un condimento común a una poderosa metáfora espiritual. La sal en tiempos bíblicos no era simplemente un aditivo para el sabor. Era tan valiosa que se usaba como moneda, se ofrecía en sacrificios y sellaba pactos solemnes. En Levítico 2:13, Dios ordena: sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. Esta sal del pacto simbolizaba la naturaleza permanente e incorruptible de los acuerdos hechos ante Dios. Los pactos de sal mencionados en las Escrituras eran considerados eternos, inquebrantables. Y hay una razón física para esta metáfora espiritual. La sal pura, en su estado natural, es prácticamente eterna. No se descompone, no caduca, no pierde sus propiedades con el tiempo si se mantiene adecuadamente. Arqueólogos han encontrado sal en tumbas egipcias de miles de años de antigüedad
que sigue siendo perfectamente utilizable. Pero aquí está el error que muchos cometen en la actualidad: guardar la sal en la nevera o en lugares húmedos. Cuando la sal se expone a la humedad, como la que hay dentro de un refrigerador, comienza a absorberla. Es higroscópica por naturaleza, lo que puede llevar a que se apelmace, se endurezca o incluso desarrolle moho en casos extremos. En los tiempos bíblicos, la sal se guardaba en recipientes de cerámica sellados, a menudo enterrados en arena seca o almacenados en lugares específicamente diseñados para mantenerla lejos de la humedad. La sal era tan valiosa que su correcta conservación era esencial para la economía familiar y comunitaria. La ciencia moderna confirma que la sal debe almacenarse en un lugar seco, en recipientes herméticos que no permitan la entrada de humedad. La temperatura no es tan importante como la sequedad del ambiente. De hecho, los cambios de temperatura dentro de un refrigerador pueden aumentar la condensación y empeorar el problema de la humedad. Pero hay distintos tipos de sal y no todas se comportan de la misma manera. La sal refinada moderna, con aditivos antiaglomerantes, es menos susceptible a la humedad que las sales marinas no refinadas o la sal kosher, que eran más similares a las utilizadas en tiempos bíblicos. Estas sales naturales, libres de aditivos, contienen minerales y oligoelementos beneficiosos que pueden perderse cuando se exponen a condiciones inadecuadas. En Colosenses 4:6, Pablo aconseja: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta metáfora de la palabra sazonada con sal nos recuerda que la sal añade sabor, preserva y purifica. De manera similar, nuestras palabras deberían añadir valor, preservar la verdad y purificar las conversaciones. La sal en la Biblia también representa la pureza y la incorruptibilidad. En Marcos 9:50, Jesús dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal que pierde su sabor se vuelve inútil, incapaz de cumplir su propósito. De manera similar, cuando almacenamos incorrectamente la sal y permitimos que la humedad altere sus propiedades, estamos comprometiendo su naturaleza esencial, su capacidad de hacer lo que fue diseñada para hacer. Es una poderosa metáfora de cómo a veces permitimos que influencias externas alteren nuestra naturaleza espiritual y nos impidan cumplir nuestro propósito. Para preservar correctamente la sal, especialmente las variedades no refinadas como la sal marina, la sal del Himalaya o la sal kosher, la ciencia recomienda guardarla en recipientes herméticos de vidrio o cerámica en un lugar fresco y seco. Algunos chefs recomiendan añadir unos granos de arroz al recipiente para absorber cualquier humedad residual, una técnica que curiosamente se ha utilizado durante siglos en diversas culturas. La sal, que ha sido utilizada como conservante para otros alimentos durante milenios, irónicamente necesita ser protegida ella misma de elementos que pueden comprometer su efectividad. Es un recordatorio de que incluso los más fuertes, los preservadores, a veces necesitan ser preservados. La próxima vez que uses sal en tu cocina, recuerda que estás tocando algo que las Escrituras consideraron símbolo de lo permanente, de lo incorruptible, de los pactos eternos. Trátala con respeto, guárdala adecuadamente lejos de la humedad, nunca en la nevera, y permite que mantenga toda su potencia y propiedades tal como fue creada. Número 7. Las hierbas que sanan las naciones. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:2, se nos presenta una hermosa imagen del árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esta no es la única referencia a las propiedades curativas de las plantas en las Escrituras. Desde el hisopo utilizado en rituales de purificación hasta el bálsamo de Galaad, mencionado como medicina, las plantas medicinales y aromáticas ocupan un lugar especial en la narrativa bíblica. En Ezequiel 47:12 se describe una visión donde, junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto.
Darán fruto todos los meses, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta imagen de plantas con propiedades tanto nutritivas como medicinales refleja la comprensión antigua de que los alimentos pueden ser nuestra medicina. Las hierbas aromáticas y medicinales como la menta, el romero, la albahaca, el tomillo, la salvia y el cilantro son mencionadas directa o indirectamente en diversos pasajes bíblicos. Estas plantas no solo añadían sabor a los alimentos, sino que también se utilizaban con propósitos medicinales para preparar ungüentos, tés curativos y remedios caseros. Pero aquí encontramos otro error común en nuestros hábitos modernos: guardar hierbas frescas en la nevera sin ninguna protección. Cuando colocamos hierbas aromáticas en el ambiente frío y seco del refrigerador, ocurren varios procesos dañinos. El frío excesivo daña las células de las plantas delicadas, haciendo que pierdan su turgencia y se marchiten. Pero más importante aún, el frío y la humedad del refrigerador degradan los aceites esenciales presentes en estas hierbas, que son precisamente los compuestos responsables de sus propiedades aromáticas y medicinales. En los tiempos bíblicos, las hierbas se cosechaban frescas según la necesidad, aprovechando al máximo sus propiedades. Cuando necesitaban ser conservadas, se secaban colgándolas en manojos en lugares ventilados y sombreados, o se prensaban entre telas de lino para ser guardadas. Algunas se conservaban en aceite o vinagre, métodos que no solo preservaban las hierbas, sino que también extraían sus compuestos beneficiosos. La ciencia moderna ha descubierto que los aceites esenciales presentes en hierbas como el romero, el tomillo y la salvia tienen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes significativas. Estudios recientes han mostrado que estos compuestos pueden ayudar a combatir infecciones, reducir la inflamación e incluso proteger contra ciertos tipos de cáncer. Para preservar estas propiedades beneficiosas, las hierbas frescas deben ser tratadas con cuidado. Si necesitas guardarlas por unos días, lo mejor es tratarlas como flores. Corta la base de los tallos, colócalas en un vaso con agua fresca, cúbrelas sin apretar con una bolsa de plástico y manténlas a temperatura ambiente o en la parte menos fría del refrigerador. Alternativamente, puedes envolverlas suavemente en un paño húmedo y guardarlas en un recipiente abierto. Para conservación a largo plazo, el método bíblico de secado sigue siendo el más efectivo. Hierbas como el romero, el tomillo, la salvia y el orégano mantienen la mayoría de sus propiedades cuando se secan correctamente, en manojos colgados en un lugar ventilado y oscuro o extendidas sobre una malla que permita la circulación de aire. En Proverbios 15:17 se nos dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de ternero engordado donde hay odio. Este proverbio nos recuerda que los alimentos sencillos, como las verduras y hierbas, preparados con amor, son superiores a los manjares lujosos servidos sin afecto. Las hierbas aromáticas, utilizadas con sabiduría, pueden transformar una comida simple en algo extraordinario. La lección espiritual aquí es profunda. Así como las hierbas liberan su fragancia y propiedades curativas cuando son tratadas correctamente, nuestra vida espiritual también libera su aroma cuando es nutrida en el ambiente adecuado. En 2 de Corintios 2:14, Pablo habla de cómo Dios manifiesta el olor de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Somos llamados a ser como esas hierbas aromáticas, liberando la fragancia del conocimiento de Dios donde quiera que vayamos. Pero si sometemos estas plantas delicadas a condiciones que no son adecuadas para ellas, pierden su aroma, su potencia, su capacidad de sanar y transformar. De manera similar, cuando nos exponemos constantemente a ambientes que congelan nuestra fe, que no permiten el florecimiento de nuestros dones, podemos perder nuestra efectividad, nuestra capacidad de impactar positivamente el mundo que nos rodea. La próxima vez que uses hierbas frescas en tu cocina, recuerda que estás tocando algo que las Escrituras consideraron símbolo de sanación, de transformación, de vida abundante.
Trátalas con respeto, almacénalas correctamente y permite que liberen toda su fragancia y poder curativo tal como fueron diseñadas. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 7 alimentos que, según la sabiduría bíblica y la ciencia moderna, no deberían guardarse en la nevera. Pero más allá de las recomendaciones prácticas, espero que hayas encontrado en estas reflexiones un llamado a mirar con nuevos ojos no solo tus alimentos, sino también tu vida, porque en cada uno de estos alimentos encontramos una metáfora de algo más profundo. El pan, que necesita respirar y seguir su proceso natural, nos recuerda que nuestra fe también necesita espacio para crecer y transformarse. No puede ser congelada en dogmas rígidos. El aceite, que pierde sus propiedades cuando se solidifica por el frío, nos muestra que la unción espiritual debe fluir libremente, no puede ser contenida en estructuras que la inmovilizan. La miel, perfecta por diseño y eterna en su naturaleza, nos enseña a confiar en la perfección de lo que Dios ha creado sin intentar mejorarlo con nuestras intervenciones artificiales. Las frutas, que necesitan tiempo para madurar y desarrollar todos sus nutrientes, nos recuerdan que el crecimiento espiritual es un proceso que no puede ser apresurado ni interrumpido. El vino, que requiere condiciones específicas para mantener sus cualidades, nos muestra que nuestra vida espiritual también necesita el entorno adecuado para florecer. La sal, que preserva sin necesitar ser preservada si se mantiene lejos de la humedad, nos enseña que nuestra influencia en el mundo depende de mantener nuestra integridad intacta. Y las hierbas, que liberan su fragancia y poder curativo cuando son tratadas correctamente, nos recuerdan que estamos llamados a ser aroma de Cristo en un mundo que necesita sanación, en un mundo obsesionado con la conservación artificial, con detener procesos naturales, con controlar lo que debería fluir libremente. Estas enseñanzas ancestrales nos invitan a respetar la naturaleza inherente de las cosas, a trabajar con ella en lugar de contra ella. La sabiduría bíblica sobre los alimentos no es solo práctica, es profundamente espiritual. Nos enseña a ver lo sagrado en lo cotidiano, a encontrar lecciones divinas en la simplicidad de una hogaza de pan, una jarra de aceite o un panal de miel. Y quizás la lección más importante sea esta: así como estos alimentos prosperan cuando respetamos su naturaleza esencial, nosotros también florecemos cuando vivimos de acuerdo con nuestro diseño original, cuando permitimos que la vida fluya naturalmente en lugar de someterla a controles artificiales. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por este tiempo compartido. Si esta información te ha resultado valiosa, te invito a implementarla en tu vida diaria. Pequeños cambios en la forma en que almacenamos nuestros alimentos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud y bienestar. Te animo también a compartir estos conocimientos con quienes te rodean. A veces, una conversación sencilla sobre cómo guardamos nuestros alimentos puede abrir la puerta a reflexiones más profundas sobre cómo vivimos nuestras vidas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para continuar este viaje de descubrimiento juntos. Hay tanta sabiduría en las antiguas escrituras que está esperando ser redescubierta y aplicada a nuestras vidas modernas. Quiero reconocer especialmente a quienes han llegado hasta el final de este video. Ustedes son buscadores, personas que no se conforman con lo establecido, que están dispuestas a cuestionar hábitos arraigados y a explorar nuevas o antiguas formas de vivir con más sabiduría y conciencia. Si eres uno de ellos, me encantaría leerte en los comentarios. Escribe la frase "honro la sabiduría antigua" y compárteme desde qué país me estás escuchando. Es un pequeño gesto, pero cada palabra que dejas aquí fortalece esta comunidad de personas que están decididas a vivir con más conciencia y respeto por la sabiduría ancestral. Gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a algo que realmente importa. En un mundo de distracciones constantes, el hecho de que hayas prestado atención a estas enseñanzas es valioso y significativo. Antes de despedirnos, quisiera profundizar un poco más en el impacto que estos pequeños cambios pueden tener en nuestra vida diaria. Porque lo que estamos hablando no se trata solo de preservar alimentos,
Se trata de preservar un estilo de vida, una conexión con la sabiduría antigua que puede transformar nuestra experiencia moderna. Cuando decidimos guardar el pan fuera de la nevera, en un lugar que respete su naturaleza, estamos honrando no solo el alimento, sino también miles de años de tradición humana. Estamos reconectando con nuestros antepasados que entendieron, mucho antes que la ciencia moderna lo confirmara, que el pan necesita respirar, que su proceso no debe ser interrumpido. Al colocar el aceite de oliva en un lugar fresco y oscuro, pero nunca frío, estamos respetando un producto que fue considerado sagrado en múltiples culturas, que era utilizado para ungir reyes, para sanar enfermos, para iluminar hogares en la oscuridad. No es simplemente un alimento, es un símbolo de luz, de sanación, de consagración. Cuando permitimos que la miel permanezca a temperatura ambiente, reconocemos su perfección inherente, su naturaleza única que le permite mantenerse pura durante siglos. En un mundo donde todo parece tener fecha de caducidad, la miel nos recuerda que hay cosas que perduran, que mantienen su esencia a través del tiempo. Al dejar que las frutas maduren naturalmente, fuera del refrigerador, nos reconectamos con los ritmos de la naturaleza, con la paciencia necesaria para permitir que los procesos sigan su curso. En una era de gratificación instantánea, esta práctica ancestral nos enseña el valor de la espera, de confiar en que el tiempo traerá la dulzura que buscamos. Guardando el vino y los fermentados en las condiciones adecuadas, honramos procesos milenarios que han convertido alimentos simples en experiencias complejas y beneficiosas. La fermentación, ese misterioso proceso que transforma el jugo de uva en vino, la leche en yogur, el repollo en chucrut, nos habla de cómo la transformación puede crear algo más grande que la suma de sus partes. Protegiendo la sal de la humedad, reconocemos su papel esencial como preservante y potenciador del sabor. En un mundo donde lo insípido a menudo pasa por aceptable, la sal nos recuerda la importancia de mantener nuestra distintividad, nuestra capacidad de añadir sabor al mundo que nos rodea. Y al tratar las hierbas con el respeto que merecen, honramos plantas que han sido parte de la farmacia natural de la humanidad durante milenios. Mucho antes de la medicina moderna, estas humildes plantas ofrecían alivio, consuelo y curación a generaciones de seres humanos. Estos pequeños cambios en nuestra cocina pueden parecer insignificantes, pero son el comienzo de una transformación más profunda. Porque cuando empezamos a cuestionar algo tan básico como ¿dónde guardamos nuestros alimentos?, empezamos a preguntarnos qué otras verdades aceptadas merecen ser reconsideradas. Quizás este sea el verdadero valor de las enseñanzas ancestrales. No solo nos ofrecen soluciones prácticas a problemas cotidianos, sino que nos invitan a mirar el mundo con nuevos ojos, o más bien, con ojos antiguos. Nos desafían a recuperar una sabiduría que, en muchos casos, ha sido olvidada o descartada en nuestra prisa por lo nuevo, lo moderno, lo conveniente. La Biblia, más allá de su significado religioso, es un registro de cómo nuestros antepasados entendían el mundo, cómo interactuaban con la creación, cómo descubrieron, a través de generaciones de observación y experiencia, las mejores formas de vivir en armonía con los ritmos naturales. Y lo que encontramos, tanto en esas antiguas escrituras como en los descubrimientos científicos más recientes, es que hay una sabiduría inherente en la naturaleza, que cuando respetamos la esencia de las cosas, cuando permitimos que sean lo que fueron diseñadas para ser, florecen de maneras que nuestras intervenciones artificiales nunca podrían igualar. Este principio se extiende mucho más allá de la cocina. Se aplica a cómo criamos a nuestros hijos, cómo construimos nuestras comunidades, cómo cultivamos nuestras relaciones, cómo cuidamos de nuestro planeta. En cada ámbito de la vida hay una manera de ser que respeta la naturaleza inherente de las cosas, que trabaja con ella en lugar de contra ella. La sabiduría bíblica sobre los alimentos es solo una ventana a esta forma más amplia de entender el mundo. Es una invitación a vivir con más conciencia, con más respeto por lo que ha venido antes que nosotros, con más atención a los patrones y ritmos que han sostenido la vida durante milenios.
En un mundo cada vez más desconectado de sus raíces, de sus tradiciones, de su historia, estos pequeños actos de reconexión son revolucionarios. Son formas de resistencia contra una cultura que a menudo valora lo artificial sobre lo natural, lo conveniente sobre lo significativo, lo rápido sobre lo duradero. Así que la próxima vez que saques el pan de la bolsa del supermercado, que viertas aceite de oliva en una ensalada, que endulces tu té con miel, que esperes pacientemente a que madure un aguacate, que descorches una botella de vino, que añadas un poco de sal a tu comida, o que cortes hierbas frescas de tu jardín o maceta, recuerda que estás participando en una danza antigua. Estás honrando una sabiduría que ha alimentado a la humanidad durante milenios. Y quizás en esos pequeños actos de respeto por la naturaleza de las cosas, encuentres una nueva forma de ver no solo tus alimentos, sino tu propia vida. Quizás descubras que tú también floreces cuando se te permite ser lo que fuiste diseñado para ser, cuando encuentras las condiciones que mejor nutren tu esencia única. Porque al final, eso es lo que la sabiduría bíblica sobre los alimentos nos enseña, que hay una manera de ser, una manera de vivir, una manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea, que está en armonía con nuestra naturaleza más profunda y con la naturaleza de la creación misma. Y en un mundo tan necesitado de equilibrio, de conexión, de respeto por lo que es verdaderamente importante, estas antiguas enseñanzas pueden ser exactamente la guía que necesitamos para encontrar nuestro camino de regreso a casa. Gracias por compartir este viaje conmigo. Hasta nuestro próximo encuentro. Te deseo una vida plena, consciente y en armonía con la sabiduría antigua que sigue viva, para quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Cuida de ti como cuidarías de aquello que más amas. Respeta la naturaleza de las cosas y permite que la antigua sabiduría ilumine tu camino en este mundo moderno. Hasta pronto.